presentarles a nuestra invitada. Les recuerdo que el lunes próximo tenemos una mesa de diálogo con diplomáticos chinos y miembros de la Academia Mexicana y por supuesto miembros del CECHIMEX. Entonces están invitados, por favor, además de que aquí tenemos la información pegada afuera, si entran a la página del CECHIMEX, pues ahí encontrarán horarios, el orden del día, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces tenemos hoy de visita a la directora ejecutiva del Centro de Estudios Chinos BFSU, es decir, Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín, en la UNAM. Entonces, Alejandra Xu, que es nuestra... ¿Es Xu? Sí, Xu, que es nuestra... francés. Xu. Francés. Bueno, entonces, el currículum de nuestra visitante es amplio. Ella tiene una licenciatura de Lengua y Literatura Española en la misma universidad, un diploma de Lingüística Aplicada para profesores de lenguas extranjeras, una maestría de Lingüística Aplicada en la Universidad de Massachusetts en Boston. Ha sido secretaria intérprete en las embajadas de México y Bolivia en China, intérprete y traductora independiente y maestra de chino en el Instituto Confucio en Ateneo en Manila, en la principal universidad de Filipinas, y en la Chinese International School Manila, en el CENE de aquí de la Universidad Nacional. Muy bienvenida, Alejandra. La dinámica que te proponemos es una exposición de unos 40 minutos, si te parece, para después dar espacio al intercambio de impresiones con el auditorio. No ¿Sí? voy a ocuparnos de 15 minutos con el contenido y luego un diálogo. Perfecto. Adelante. Bienvenida. Gracias. Buenos días, profesores y amigos. Me da mucho gusto que me den esta oportunidad de presentarme y hablar un poco de mi centro de estudio. Este centro de estudio es una iniciativa de reciprocidad. También UNAM tiene un centro de estudio mexicano en mi universidad, pero desde 5 años antes ya la UNAM ya establecieron ese centro de estudio. Entonces apenas el año pasado inauguramos nuestro centro de estudio chino en la UNAM. Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, o lo llamamos PEIWAI o el EY, todo es la misma universidad. Entre las 89 licenciaturas que dimos en la universidad, hay 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, 10 lenguas oficiales de ASEAN y 47 lenguas solamente se enseña en Beihai, China. La licencia de nuestra universidad originalmente preparaba intérpretes y traductores para las relaciones foreign service, relaciones, y luego de lenguas extranjeras expandimos a añadir más áreas como business school, periodismo de comunicación y derecho, etc. En realidad somos una miniatura comparado con la UNAM. El número de alumnos, estudiantes y profesores en total no pasa a una facultad de la UNAM, es mucho menos, hay alrededor de 10,000 personas, pero somos una universidad muy importante para China, directamente subordinada a la Secretaría de Educación. Tenemos 115 licenciaturas, 63 maestrías, 18 doctorados y un programa de postdoc. Tenemos 442 institutos de educación superior asociadas en 88 países y organizamos institutos de Confucio en 17 países. En cuanto a docentes, tenemos 713 docentes y de esos 92% ha estudiado en el exterior,
y contamos con 99 docentes internacionales que vienen de 51 países. Nuestra universidad es famosa por ser cuna de diplomáticos chinos. Mis padres también estudiaron en los 60 en esa universidad, pero desafortunadamente coincidió con la gran revolución cultural, entonces tardaron 9 años en graduarse, pero su asignación era por el primer ministro de aquel entonces, Zhou Enlai, para preparar unos talentos para la futura necesidad de diplomacia y relaciones exteriores. 90% del personal de servicio exterior chino salen de nuestra universidad, y Beihai es uno de los top 3 universidad con más egresados contratados. Eso era muy atractivo en mi etapa. Yo gradué en 99, en aquel entonces todos teníamos trabajo, y por ejemplo las secretarías, la agencia Xinhua, nadie se preocupaba de no tener trabajo, pero ahora ya está un poco diferente, y somos uno de los top 10 universidades de rango salarial. Para entrar a la universidad los alumnos que tienen que pasar por un proceso de exámenes y selecciones muy rigurosas. El Gaokao para empezar, y aparte examen aparte. Por otra parte, yo represento también la editorial universitaria de Beihai. En realidad, institucionalmente me contrata esa editorial. Todavía lamentablemente no tenemos presupuesto institucional de la universidad para hacer la difusión y todo lo que UNAM está haciendo. Vamos a aprender de ustedes del mecanismo maduro de sedes externas para difundir la cultura y los estudios mexicanos. La editorial de Foreign Language Teaching and Research Press es la editorial universitaria apoyando de la excelencia de la enseñanza de todas las lenguas extranjeras en China. Es la tercera editorial más grande en China, hablando por número de empleados y por revenue, por ingreso. Esa editorial empezó como una editorial de lenguas extranjeras. Por ejemplo, todos los textos, materiales didácticos de inglés y de todos los idiomas extranjeros, Beihai tiene la autoridad más alta y prestigio de editar y publicar esos textos. Es como casi todas las prepas tienen incorporación a UNAM, es lo mismo. Y se ha desarrollado como una corporación educativa y cultural. Los productos de publicación abarcan imprenta tradicional, digital y móvil. Tenemos website, aplicaciones, y aparte esa editorial organiza torneos nacionales anuales de debate y oratorio en inglés a nivel básico, medio superior y superior. Es el más prestigioso en todo que tiene que ver con lengua extranjera, sobre todo inglés. Inglés en China es una materia obligatoria, mandatoria, no como aquí, nada más comprensión de lectura. Es más, antes en las preparatorias, para pasar los exámenes a las universidades, hay como 5 materias, tiene que pasar uno, es inglés, entonces tu promedio de inglés tiene 20% en el promedio total. Es una política lingüística nacional. Desde kindergarten empieza la enseñanza del inglés, y la editorial de Foreign Language Teaching Press también ofrece capacitación gratuita a 850,000 maestros y profesores, sobre todo los profesores que tienen que dar inglés en las zonas no tan desarrolladas. Bueno, actualmente nuestra editorial estamos en una coedición con Libros UNAM.
sobre una serie de libros de cultura china, se llama Pensamiento y Cultura China, palabras claves. Todavía estamos en ese proceso. En ese febrero de este año organizamos una actividad en la ENAP sobre pensamiento y cultura china, interacción con los alumnos. Le pedimos que lea esos papeles que explican ciertas palabras claves y ellos propongan las palabras claves en la cultura mexicana, y escribimos los puntos que se pudieran generar malentendidos o para diferenciar a las impresiones de estereotipo. Aparte, sobre enseñanza del idioma chino, estamos editando un juego de material didáctico de idioma chino para los estudiantes latinos. Hasta ahora la mayoría de los libros o textos que usan para enseñar o aprender chino en México y en toda América Latina es a través de inglés. Hay un juego que se llama Chino de Hoy, también era mi editorial, pero lo vimos que ya se ha pasado, no está incorporado en ese texto de antes el enfoque comunicativo ni tiene mucha incorporación a la cultura, porque cultura es un concepto muy amplio, no solamente los festivales, la comida típica, sino también tiene mucho que ver con conceptos, valores, cómo ver, todo es cultura, lo que uno no siente hasta estar afuera del país. Es como peces y uno se siente el agua porque siempre está en el agua. Entonces tratamos de editar un juego de libro teniendo en mente es para los alumnos mexicanos o latinos. Como yo he enseñado en el CELE, eso sí me importa porque siempre la gente dice, ay, es que chino es muy difícil, o ay, para los latinos es chino, no, como que tiene barrera psicológica. Y algunos dicen, es porque los mexicanos o los latinos no son tan aplicados. No es tan cierto eso, es que faltan muchas cosas, ¿no? Como los americanos o europeos, su ambiente social ya tiene bastantes elementos chinos y aquí estamos empezando. Entonces, yo confío que los alumnos mexicanos tienen mucho talento y capacidad. Ese juego de libro es originalmente editado es una coeditación de nuestra editorial con Macmillan. Nos costó 8 años en adaptar, integrar las ideas de todos, y ahora queremos, para empezar, cambiar los 5 protagonistas. Antes se llama Mike, un japonés o coreano que no les interesa tanto a los mexicanos. Alumnos, vamos a tratar de poner un gringo de origen latino y quizá un chileno, un chino, un mexicano de cajón, y estamos en ese proceso. Es muy interesante y yo me gustaría hacer como un libro de apoyo para maestros, porque los maestros necesitan ya las actividades hechas para empezar a aplicarlo, porque tiene cierta inseguridad y necesitan más apoyo. Es lo que yo también descubrí, que necesitan más comunicación y apoyo entre los maestros, mutuamente. Como que ahora está cada quien probando su método como pueda, pero sin un apoyo institucional. Bueno, como el presupuesto viene de la editorial, bueno, no parte, todos, porque entonces tiene mucha esperanza en mí, en promover la editorial en México y en América Latina. Entre otras tareas, mi trabajo consiste en entender la dinámica de la publicación de temas chinos en México. Hicimos una investigación de cuáles libros han sido publicados aquí y nos dimos cuenta que muchos libros han publicado en España y aquí muchos libros académicos, pero quizás
O sea, la gente común y corriente, como no tiene acceso, o aunque tenga acceso, le cuesta trabajo de entender. Entonces quizá sería bueno hacer ese tipo de difusión con palabras más sencillas y claves para que todo el mundo pueda entender y tener canales de diálogo. Y el segundo trabajo es ver la publicación y difusión de títulos de Foreign Language Teaching and Research Prize en América Latina. También tenemos títulos de ciencias sociales, de filosofía, de historia, pero me preocupa un poco porque son bastante académicos. Por ejemplo, tenemos un famoso profesor de economía, Li Yiming, chino, que publicó 3 libros excelentes sobre la trayectoria de cómo el desarrollo de la economía china, pero bastante teórica, y su versión en inglés ha sido publicada por Springer. También es una editorial muy académica, y aquí, como no logramos buscar, encontrar cuál editorial se interesa, y también la traducción es difícil encontrar quien lo traduzca. Por la parte de la universidad, organizamos con la UNAM 3 veces Seminario Internacional de Estudios Chino-Mexicanos, ¿no? La primera vez en la UNAM, 2014, la segunda vez 2015 en nuestra universidad, y 2017 otra vez en UNAM. Entonces se contempla que el próximo año lo hacemos, y cada seminario tiene su libro. La movilidad estudiantil también es parte de mi trabajo. Ahora tenemos 20 chinos alumnos aquí. Si ustedes lo quieren conocer, no hay problema. Lo podemos organizar un intercambio. Quizá esa hora tiene clases, ¿no? Pero podemos hacer intercambios a nivel individual, o organizamos a poner un cuestionario, a discutir diferentes temas, a hablar de todo, y se puede también hacer por WeChat, porque es un método fenomenal. En WeChat es como PayPal, Facebook, WhatsApp, todos juntos. Se puede, es como una herramienta social, y es interesante. Bueno, 5 becarios están estudiando en filosofía y letras, y otros 5 en el CEPE. Esos 10 han sido becados por la UNAM por el convenio entre las 2 universidades. Y 9 becarios por el gobierno chino. Los alumnos chinos están también en filosofía y letras. Ahora, por el paro, ellos se preocupan que tienen que renovar su visa, porque iba a regresar en diciembre. Ahora la clase prolonga hasta enero, entonces hay que ojalá que se quede un poquito más. Bueno, y una becaria de posgrado de estudios latinoamericanos. Ese también es otra cooperación académica que hacemos entre las 2 universidades. Uno que sale de esa carrera de estudios latinoamericanos logrará títulos por 2 universidades. Entonces también bienvenidas las que quieren estudiar esto. Un año, se supone que un año en UNAM, un año en universidad. Son muy entusiasmados estos jóvenes, vienen en su 5º semestre, 3er año del estudio. De ellos van a salir las semillas de la amistad y intercambio cultural, porque muchos de los diplomáticos de antes, diplomáticos chinos, que ahora son embajadores o ministros o consejeros, han estudiado en México o en América Latina. Desafortunadamente, por el cambio de situación, el intercambio de becarios en Colmex se paró. Entonces, la nueva generación de diplomáticos chinos no se siente en compromiso con México, porque ellos estudiaron en España o en otro lugar. Espero que de esa manera podemos seguir este lazo. Y aparte de eso, en realidad hay becas entre los gobiernos. Cada año se puede, yo vi que aquí también Sechimex están muy informados, también tiene becas entre gobierno DF, en aquel entonces con China. Y no todas las materias o carreras estudian en chino, porque sí es difícil
Hay bastantes que se puede estudiar en inglés. También hasta hay institutos de tercer país como US, ellos tienen un Schwarzman's Institute. Ellos organizan una maestría junto con Beta. Beta es como una que tiene todo, bien pagado, la beca, no tiene uno que preocuparse de nada, a estudiar un año. Les invito a chequear su website de Schwarzman's Institute. También puedo añadir el link. Y aparte de mi universidad hay muchas oportunidades. Por ejemplo, en la universidad, aquí la facultad, yo soy egresada de esa facultad de Filología Española y Lusa. Estamos, este septiembre apenas empezó una nueva dirección, una nueva especialidad dentro de la licenciatura de Filología Española. Porque ya nos dimos cuenta, no es suficiente solamente tener buenas habilidades del idioma, sino tener una orientación para el futuro empleo. Hay tantas empresas chinas y hay que acercarse a las necesidades del mercado. Entonces esperamos tener cooperación con Sechimex, con la Facultad de Economía y también con Contaduría y Administración, porque ellos habían mandado alumnos a estudiar en la universidad y regresaron encantados. Por ejemplo, necesitamos un profesor de ustedes que nos explique qué está pasando en México de su perspectiva, y también podemos organizar entre facultades intercambio, movilidades estudiantiles. Y desde este año hemos organizado, aparte de esa actividad de palabras claves de cultura y pensamiento chino, también una charla sobre la relación México y China. Organizamos esto con Confucio. Profesor chino a la izquierda es el director chino de Confucio de la UNAM, y a la derecha es el embajador retirado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han estado 8 años en China, 10 años en US, 8 años en Europa, 4 años en Indonesia y 5 años en Filipinas. Y también se coincidió, estos dos profesores vinieron a México a investigar algo de las lenguas indígenas. Entonces le invitamos a dar una charla sobre el análisis del error de los alumnos españoles en la adquisición del idioma chino. En toda América Latina, solamente Perú, hay una universidad de Perú, tiene una carrera que tiene que ver con chino, parece que es interpretación y traducción, y en otros países no tenemos. Bueno, apenas UNAM está empezando con la ENA, ahora tiene una carrera de traducción, pero su tronco común es inglés, español, y luego una tercera lengua opcional, puedes elegir japonés, alemán, y entre otras hay la combinación español e inglés-chino. Pero nada más estudian chino entre 5 semestres, y espero que ellos puedan ser los talentos que luego se convierten en intérpretes, por ejemplo para la secretaría, porque la secretaría no tiene intérpretes para defender su propio interés de chino-español. Pero en España sí ya tienen las carreras, por eso ellos están diciendo, sus errores son así, y le decimos, son muy avanzados sus errores, es que son de licenciatura, mientras en América Latina la mayoría de los casos nada más clase opcional, ni siquiera tiene un diploma, pero sí tiene chance de pasar HSK, esa es la evaluación oficial, certificado oficial. Y también, igual que el año 2013, este año nuestro centro también hicimos el diseño y la aplicación de los exámenes de chino para los concursos de los candidatos que quieren ingresar a SEM, al Servicio Exterior Mexicano. Este año ya se levantó la restricción de edad. Antes tenía que ser menos de 30 años, ahora toda la edad, o sea, no importa qué edad tiene, puede ir a aplicar, así que ánimos.
Sobre todo necesitan gente que habla chino. Y hay 9 alumnos se presentaron en ese examen, 1 para dominio y 8 para como comprensión de lectura. Lo de dominio parece que no pasó, pero no sé si 1 para... Hay de 2 carreras, esos son 2 carreras. Uno es para técnico administrativo, otro es para la rama diplomático. Tiene que hablar 2 idiomas extranjeros para entrar al rama diplomático. Y aparte hicimos un esfuerzo en acercar a los talentos chinos, mis alumnos chinos aquí, y las empresas de México. Por ejemplo, Huawei organizó una visita a su lab y explicar su cultura empresarial y darle bienvenido con el fin de que en el futuro se interesa trabajar en Huawei, porque Huawei se está desarrollando mucho en América Latina y la oficina central de toda América Latina está aquí en México, en Plaza Carso, y Huawei México está en Santa Fe. Aparte de eso, también le puse en contacto entre Huawei y la Facultad de Ingeniería, 3 carreras de Ingeniería de Computación, Ingeniería de Telecomunicación y Ingeniería Electrónica en la UNAM, y entonces ellos van a ser sponsor de un lab para enriquecer la experiencia profesional de los alumnos. Huawei necesita mucha gente y les gustan los alumnos de la UNAM por su excelencia y porque, o sea, tenemos una base de entendimiento, yo diría, entre los chinos y los mexicanos, porque salimos de las circunstancias sociales más o menos similares. Sobre todo, UNAM da oportunidad a los alumnos no tan millonarios a estudiar. Entonces Huawei necesita esa gente que si tiene ambición, tiene conocimiento y no le importa sufrir o dedicar largo tiempo al trabajo, porque Huawei es así, te paga como 2 veces de normal, pero hace trabajo como para 3 personas. También le apoyamos en la feria recién que tuvo lugar en 12-13 de septiembre, el empleo de la UNAM, y mucha gente les dieron el CV con la esperanza de trabajar ahí. Lo que necesitan son 2 tipos de talentos. Uno es de su carrera, que es su área de ingeniería, pero no de mecánica ni de petrólea, sino de telecomunicación y computación. Otro, no importa qué carrera tiene, si hablas chino, inglés, español, no importa qué tan bien hablas, tienes buena oportunidad, porque ellos están usando mucho inglés y necesita gente que habla español, inglés y chino. Hay un joven que regresó de China, estudió y trabajó 5 años en China. Les encantó ese tipo de talentos. Sí. Y aparte hicimos un intercambio entre alumnos de BY, BFSU y ENAT, los jovencitos. ENAT es la Escuela Nacional de Lingüística, de Traducción. Antes era CELE, ahora como se elevó su estatus institucional. Y acabamos de organizar un seminario para alumnos de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales sobre negociaciones con China y con los países asiáticos. Sí, porque antes de entrar a la SEM, al servicio exterior, uno no tiene idea y tiene quizá especulaciones o ilusiones sobre qué es ser un diplomático. Hay cosas muy interesantes, pero hay muchas cosas que uno tiene que preparar. Bueno, eso es mi presentación. Estoy abierta a todas las propuestas de trabajo, porque como yo dije, ese centro todavía no tiene presupuesto y empezamos apenas menos de un año.
Espero que ustedes me pueden dar sugerencias, propuestas, en qué se interesa y cómo podemos trabajar. Gracias, Alejandra. Muy interesante. Bien, entonces, como es nuestra costumbre, vamos a dar la palabra a los que alcen la mano. Por favor, se presentan su nombre y su institución o adscripción o lo que quieran comentar. Hola, Alejandra. Soy José Lin, economista de la UNAM y primer becario de la UNAM en China hace 42 años. Ya después de 30 años para acá nos conocemos tú y yo. Claro. Es interesante lo de esta oficina y tengo 2 o 3 preguntas. Quería interrumpirte porque no la apunté, pero en fin. La primera es los 9 años de estudio de tus papás. Les tocó plena revolución cultural, supongo, ¿no? Sí. Empezaron y terminaron después de la revolución cultural. Un poquito Bueno, una esa. Otra es tu oficina y el Instituto Confucio. Ustedes no administran el Instituto en México, ¿no? No. Pero hay colaboración, no son totalmente independientes. Ajá. Esto me llamó la atención porque fue la oficina de ustedes y no el Instituto Confucio quien haya hecho el examen en Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, ustedes son muy nuevos y el Instituto Confucio tendrá que unos 10 años ya en México, ¿no? Ajá. ¿Qué otras más? Hay varias más que se me olvidaron, pero es muy interesante, hay muchas preguntas como para volver a ver la exposición y ir preguntándote. Al venir tú financiada por la editorial, vienes más como un proyecto, ¿cómo le llaman? De industria cultural que de intercambio académico. China le encanta la palabra industria cultural, o sea, una oficina que sea autofinanciable, ¿no? Y en cambio una oficina de la UNAM pues le dan un presupuesto y no necesariamente está obligada a generar recursos, ¿no? Y creo que estás ahí. Bueno, luego si hay más preguntas. Sí, claro. Si quieres vernos si hay más preguntas, si no directamente también les juntamos unas preguntas. Sí, buenos días. Me llamo Andrés Ruiz, soy egresado de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y tengo varias preguntas. Mire, estuve estudiando un tiempo en Alemania un curso y estaba un chino ahí y se nos dificultaba mucho el idioma, aprenderlo, por el orden, ¿no? Que es al revés, ¿no? Pero me decía el compañero chino, dice, mira, con 2000 palabras que aprendas en chino, ya puedes tener una organización, una conversación muy simple. No sé si era un wishful thinking, de parte de un deseo, o si era realmente cierto, pero mi pregunta sería en ese sentido. Y la otra sería si encuentras semejanzas entre, ya que hablo de las lenguas indígenas y idiomas indígenas, si hay alguna semejanza con el chino. Y la última sería, recuerdo que siendo becario en la London School of Economics de Londres, encontré una gran cantidad de chinos estudiando, y en Alemania también, y se me hacen pocos los que hay aquí en México en comparación con lo que vi, y nada más quería saber eso, si hay alguna limitación por parte de México. Ya sabemos que para las inversiones como que no les dan permiso de que se hagan en México, pero en relación a la cultura sí también habría, porque en contraste se me hacen pocos 20 como para lo que se ve en otros países. Muchas gracias. Bueno, para no olvidar de las preguntas, voy a empezar y luego, bueno, es un gusto encontrar a Juan José Lin aquí. Bueno, sobre los 9 años de estudios de mis padres, ellos es de la generación 64. 64. Entró 64 y en 66 estalló la revolución, entonces primero hicieron un movimiento del país de jóvenes, que los de Beijing va a otras provincias, los de otras provincias vienen a Beijing con el fin de spread las semillas revolucionarias y para un intercambio de pensamientos revolucionarios. Y el país pagaba, o sea, era gratis tomar el tren, si hay un tren que llega allí
y la comida y el alojamiento es gratis, pero era muy básico, rústico. Entonces ellos, y después de esa etapa de 1 año, 2 años máximo, y ellos pasaron en Hubei, porque luego el presidente Mao convocó a todos los jóvenes estudiantes a reeducarse teniendo más contacto con la sociedad, trabajando en la tierra, aprendiendo a los obreros y campesinos. Entonces, de igual le tocó organizar su sede de trabajo de reeducación en Hubei, en la provincia de Hubei. Entonces ellos pasaron 7 años ahí trabajando en la tierra, mitad del tiempo y mitad del tiempo estudiando la libreta de Mao, rojo. También un poco de sus clases de materia, ¿no? De inglés, pero era muy difícil porque todo en aquel entonces, todos los que tienen que ver con extranjero, con la historia, se cuenta como un tema muy sensible que una palabra fuera de lugar te puede traer consecuencias muy graves. Entonces, antes de que termine la revolución, 7 años, entonces, creo como 72, finales de 72, 73, los regresaron con el contexto político y del país de que en 71 un equipo de ping-pong nacional de chinos se fueron a Japón y ahí pasaron un incidente que un miembro del equipo americano, se llama Glenn, se subió por equivocación al camión de los chinos. Entonces los chinos así, porque todos tenían la disciplina de no hablar con extranjeros, y un audaz, también era campeón mundial de ping pong, no le importó y empezó a hablar con este joven, hasta intercambiaron detalles, regalitos, y todo el mundo piensa que este joven chino ya está muerto políticamente, pero a gran sorpresa de todos, Mao, la instrucción de Mao dice: bueno, el pueblo de americano, o sea, sí hay que empezar a acercarse, a tener contactos, es una buena cosa. Entonces ya se salvó. Entonces, a raíz de ese evento, invitó una delegación de estadounidense a China. Y a raíz de todo eso, Kissinger, en el mismo año, visitó a China. Y 72, un año después, Nixon visitó a China. Entonces yo creo que por el desarrollo, conforme el desarrollo del ámbito de diplomacia, de relaciones, el gobierno se siente la necesidad de regresar a esos alumnos que estaban en preparación, ¿no? Para que se gradúen y empieza a trabajar en la secretaría, en Xinhua, en todos los sectores importantes. Yo creo que por eso regresaron antes del término de revolución cultural. Bueno, eso es la famosa llamada diplomacia del ping-pong. Exacto, es la diplomacia de ping-pong. Ajá, dice que el pequeño pelota mueve el globo grande. Sí, es eso. Y sobre la relación de Confucio con nuestra oficina, es que somos dependientes de diferentes universidades. La oficina, o sea, el Instituto Confucio aquí ha sido organizado por BU, que es la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que es una similar, pero es diferente. Pero tenemos buena relación y coorganizamos o juntamos fuerza a organizar algunas actividades. También por el director chino de Confucio, Yunnan, era de mi universidad, egresado de mi universidad. Llevamos bien, es de una generación mayor que yo, antes de yo. Entonces organizamos muchas cosas juntas y intercambiamos. Por ejemplo, esta empresa mexicana necesita un profesor que le pueden dar clases a su empresa, entonces yo busco en el NAT, si no hay, busco en Instituto Confucio. Y sobre el examen de la secretaría, es que yo empecé a diseñar ese examen por la primera vez en 2013, cuando yo estaba enseñando en el CELE. Porque ellos tienen muchos idiomas de demanda, por ejemplo, japonés, ruso, hebreo. Como el paquete, ellos vienen a UNAM, a CELE, a buscar un paquete de maestros. Entonces yo empecé ahí por primera vez. Y
Luego se continuó la cooperación y este año regresamos. Como ellos piensan que también soy la candidata ideal en hacer eso, entonces lo seguimos haciendo. Es así, es por mi cooperación con CEL UNAM. Y sobre industria cultural, sí tenemos ese plan de en el futuro se puede ser autosuficiente, de no mandar un presupuesto institucional, sino se puede por la exportación de derechos de autor financiar esa oficina. Pero claro que también tenemos el apoyo de la facultad, del rector, en desarrollar, pero estamos como apenas empezando. Los chinos a veces hacemos trabajo sin saber, o sea, sin tener las condiciones todavía básicas, a ver qué podemos hacer ya que estoy aquí. Entonces, espero aprender mucho de ustedes, de sus centros de estudios mexicanos, y ojalá que tenga también un presupuesto institucional, porque no todas las difusiones pueden comercialmente ser rentable. Bueno, esas son las 3 preguntas por el momento de José Luis. Y otras 3 preguntas de estimada señora Andrés Luis. Es si con 2000 palabras en chino es más que suficiente sostener una conversación básica. Es más, con 300, 500 también, pero el chiste no es conocerle la forma de escritura o saber pronunciarlo, sino saber usarlo en ocasiones adecuadas. Para empezar, el tono y la pronunciación de los consonantes confunde mucho. A veces no llega a entender, pero haces el esfuerzo. Con 300, 500 yo pienso que se puede tener una conversación básica. Muchos mexicanos diplomáticos que están en China, ellos pueden conversar de alguna manera con los vendedores o en el restaurante sin tener ni 100 palabras de vocabulario. Así que hay un entendimiento básico y es interesante ver las diferentes perspectivas interculturales. Es muy interesante. Bueno, la semejanza del idioma chino con los idiomas indígenas. Yo no soy especialista en los idiomas indígenas, pero yo creo que chino viene de otra familia lingüística que no tiene mucho que ver, pero en Filipinas sabemos que hay palabras, porque Filipinas ha sido colonia directamente administrada por México, la verdad, España. Entonces hay palabras, para empezar ellos tienen chabacán, un idioma local que es bastante parecido al español. Y luego hay palabras en su vocabulario como tiangue, que son los mercados, bastante parecidos a como dice en México. Y chinos en el exterior, sí hay muchos chinos estudiando en el exterior, fuera de China. China es el país más grande, hasta este año empezó a ser el país más grande de mandar, o sea, de sending country, de mandar estudiantes a estudiar afuera. También China ha sido el destino más grande en Asia. Y en Asia, para los asiáticos, su primera opción es ir a China, estudiar más gente estudiando en China. Sí hay una relación recíproca entre los dos gobiernos por las becas que dan. Si no hay, por ejemplo, de nuestras becas entre universidades, venimos 10, es el límite en el convenio. No podemos mandar más alumnos si ustedes no tienen todos los alumnos mandan como 1 o 2, así que es difícil. Y las becas entre los gobiernos sí necesita una correspondencia, una reciprocidad. Si no, yo creo que la gente sí está interesada, pero no sabe exactamente qué hay que hacer y no prepara antes. Es lo que veo, porque cuando sale la convocatoria, un mes máximo, a veces 3 semanas, uno tiene que tener listo los papeles de preaceptación, de tu CV en inglés, de carta de recomendación, de 2 o 3 profesores y tu certificado de TOEFL. Es muy difícil. Sería bueno empezar mínimo 6 meses antes a ver y empezar a escribir a las universidades
China, saber cuáles son las condiciones de su carrera, si hay clases en inglés, cómo se resuelve. Generalmente una carta de pre-aceptación es crucial en si logra la beca o no. Bueno, hasta ahora más preguntas. ¿Alguien más quiere participar? Alejandra, yo quisiera que nos hicieras un comentario. Antes que nada, mira, tu presentación me dejó muy claro muchas cosas que yo no sabía, pero que a lo mejor intuía, pero así ya quedó magnífico. A mí me parece que todavía el acento de la difusión de la cultura está, número uno, muy enfatizando los negocios, la economía, la ingeniería, etc. Y por el otro lado, las cuestiones básicas de tipo la danza del dragón, la comida, pero no todo el mundo tiene acceso a eso, porque no todo el mundo puede ir al Confucio. O sea, si aquí hay 8 millones de habitantes, pues van 3 gatos, ¿no? Proporcionalmente no es significativo, ni todo el mundo puede estudiar chino simplemente porque no hay cupo en el CENE ni en el Confucio, ¿no? Bueno, una forma de difusión yo creo que podría ser universal, es la literatura y la música. Música china yo aquí no veo, ¿no? No hay en el radio, ni en la tele, ni nada realmente chino, ¿no? La viene a tocar a Chopin, pues eso no es significativo en estos términos. Pero la literatura a mí me llama mucho la atención, porque en el tiempo de la primera etapa de la República Popular con Mao, sí había mucha atención para que hubiera textos de literatura china clásica, no antigua, sino del siglo XX, por ejemplo, traducida al español, muy bien hecha, ¿sí? Y eso ya no lo hacen ahora, cuando menos yo no lo conozco. Entonces, si uno quiere leer a Moyán, ¿sí?, se tiene que leer una traducción horripilante que dice, en español de España, de algún rincón donde dicen jolines, y voy a por todo, y unas cosas horripilantes, ¿no? O sea, las buenas traducciones son en un español universal, ¿no? Entonces, o bien son traducciones del inglés que ya fueron traducidas a otra lengua y no al español. Entonces, eso nos hace inaccesible en una dinámica que a uno lo mantuviera actualizado, ¿sí? Claro. De ver qué está pasando en China en términos de novela, de poesía, de lo que tú quieras. No veo una línea en ese sentido. ¿Nos puedes hacer un comentario al respecto? Claro que sí. Pues primero vamos a empezar con la literatura. Nuestra gran profesora Liliana Arzovska está traduciendo literatura china al español y ha publicado 4 libros, los de Mo Yan y de Liu Chenyuan. Ella sí tiene mucho amor a la literatura y me parece una persona adecuada, perfecta, idónea en hacer la traducción, porque ni los chinos solitos, sin entender la sociedad mexicana, pueden traducir bien. O sea, estamos restringidos, limitados en lo que pasa aquí en China, sin saber cuál punto hay que explicarle. Y el español, el castellano de la península, sí me di cuenta que emocionalmente y tiene mucha distancia todavía con el español de México. Igual pasa el chino de mainland, de China, con el chino de Taiwán. Oímos y lo entendemos, pero a veces nos da risa o para nosotros de plano es mejor dramático. O sea, además hay un punto, no sé si eso pasa con el caso de España y ustedes, que eran colonia, ¿no? Nosotros éramos ideológicamente, bueno, éramos de una China y luego los nacionalistas se retiraron a Taiwán y políticamente crecimos nuestra generación viendo telenovelas o propagandas en contra de su manera de actuar, de su forma, de su discurso. Entonces, inconscientemente nos genera no tan de comprensión, sino primero nos empezamos a pensar otras cosas. Sí, entonces sí, sería bueno, espero que más editoriales nos muestre interés en publicar tema chino.
tenemos muchos libros, pero es difícil encontrar editoriales mexicanos que lo pueden publicar, y podemos hacer coedición para cuestión de traducción también. Sí, la práctica es más fácil de inglés. Está bien de inglés, pero por lo menos alguien que sepa chino y el español para echar un vistazo, para corregirlos, para entender el concepto, la emoción muy profundo detrás de todas esas palabras. Sí, agradezco mucho a la profesora Arzowska y sus alumnos que está estudiando la maestría de estudios hacia África en Colmex. Nos ayudan mucho. Entre Colmex y Sechimex somos los pioneros, ¿no? Ustedes son, perdón, somos pioneros. Y sobre la música, tienen mucha razón. Yo personalmente pienso que en el futuro pudiera resolver apoyando con las ventajas, con el desarrollo tecnológico, porque en China todo es a través de móvil. Compramos el 80% de las compras en línea se hacen en el móvil, entonces hay muchas aplicaciones y es de moda aplicaciones de retail, conocimiento retail, o sea, vender conocimientos. Y de música, todas las compañías grandes de Tencent, de Alibaba, ellos tienen su aplicación de música. Ojalá que ellos están buscando entrar al mercado mexicano, y me da mucho gusto ayudarles además Huawei está aquí, ellos pueden tener ese apoyo técnico en promover música china. Hasta me ocurrió una idea de hacer como un programa de 3-5 minutos, no más, pero de audio, para enseñar un poco de chino, 1 o 2 frases, y luego una práctica de una conversación entre yo y otra persona de experiencias interculturales, y luego para finalizar una canción, mitad canción de música china. Por ejemplo, si hay presupuesto lo podemos hacer y poner en descarga Cultura UNAM, o para aplicaciones, para todo el mundo tenga acceso. Y hay una editorial intercontinental en China, ellos tienen muchos títulos de libros chinos, tema chino, de ciencias sociales, de literatura. Ellos están organizando o preparando una aplicación de Huawei preinstalada en todos los celulares de Huawei, que tiene libros de tema chino en español, y también los libros digitales de México y de otros países. Es una buena idea, y yo sugiero que en el futuro, para que no el conocimiento o la experiencia se limita en el círculo académico, lo podemos hacer una difusión así por audio a la gente común y corriente con un idioma más sencillo, no académico. Esa es la dirección. Mil gracias. Gracias. Pues quedas invitada para que sigas platicando cuando haya libros de literatura china en español. Claro que sí. Y otros temas. Pues muchas gracias. ¿Otra vez? Se puede. Aprovechando los temas de Yolanda, es que es muy importante lo que dijo Yolanda para tu proyecto, y resumo mi experiencia de casi 50 años. Mis primeros 3 años de chino, 73-76, los tomé con puros libros en inglés de la vieja escuela imperial china, vía Taiwán y vía universidades de Estados Unidos. O sea, era no solamente un chino en escritura antigua, sino en expresiones arcaicas, ¿no? Con ese chino llego en 76 a China, y por supuesto que al abrir la boca se reían de mí. Como para decir, ¿cómo se llamas? ¿Vuestra merced? Era de este tipo, así. Pero por otro lado aprecia mucho su esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, pero era otro mundo, ¿no? Entonces es muy importante. Otra es el tema de negocios ahorita. Para China, los negocios es la obsesión total. Exactamente. ¿Cómo? Los negocios son la vida. Bueno, digo, esa obsesión total, exactamente como era Mao cuando yo llegué a China en 76.
todo era absolutamente Mao, y por más que uno quisiera Mao, terminaba detestándolo, porque que te meten Mao desde que te despiertas con los altavoces, ¿no? Y todas las clases giraban en torno a Mao, y Mao, y Mao, y Mao, y al año sabías leer las obras de Mao, pero no podías tener una charla de café. Te faltaban muchas de las expresiones diarias de Mao, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes ajusten el contenido, sobre todo del chino elemental, a lo que son los típicos cursos de otro idioma. Lo cotidiano, lo de vida diaria, lo más normal, y negocios como un aderezo. Ya de intermedio para arriba, cuánto cuesta y descuéntele, en fin. Eso es muy importante para que el alumno realmente vaya viviendo día a día desde el principio. Y tercero, la técnica de las canciones es muy útil, y muchos jóvenes mexicanos aprenden inglés por las canciones de rock and roll, ¿no? Y me tocó una experiencia hace ya unos años, fui a un curso ahora para funcionarios en China, y éramos 50 gentes de 40 países un mes, y nos dieron desde el principio una cancioncita muy sencilla, ¿no? Entonces hasta el menos que sabía, empezamos a tararear, etc. Tienen que ser muy sencillas, casi de kinder, para que el alumno vaya digiriendo las palabras que aprendió con el nivel de texto. Y en China yo tengo varias colecciones: aprender inglés cantando, aprender francés cantando, un libro de canciones, entonces también son muy útiles. Entonces hacer una colección de canciones sencillas para chino elemental, intermedio, y bueno, ya el alto ya puede prescindir de las canciones como técnica, ¿no? Pero es muy importante romper esa barrera psicológica de que el chino es infranqueable, ¿no? Y con estas técnicas, primero quitarle el exceso de negocios desde la primera clase, y lo más elemental, ¿no? Y la técnica de las canciones es muy útil, sabiéndolas. Es más, debería haber una investigación ahí debe haber ya, de lo que se dedica a enseñar el idioma, el uso de las canciones como técnica. Entonces porque no hay un curso de chino que no se le escape de negocios desde la segunda clase. Sí. Entonces ese era mi comentario, que para un chino le puede pasar desapercibido, pero para los que ya tenemos experiencia y empezamos de cero desde afuera, sí choca. Ahora, muchos quieren aprender chino porque creen que con 3 clases ya van a poder ir a negociar, ¿no? Entonces también, pero terminan desilusionados también, ¿no? Entonces, sí. Respecto a lo que decía Juan José, pues muy interesante saberlo. Yo no tengo la especialidad ni me he enfocado al estudio chino, pero con esa cultura tan sólida, milenaria, ancestral, pues a partir de esa solidez cultural puede interesarse mucho pues los estudiantes mexicanos, que también hay una cultura ancestral aquí milenaria. Y mi pregunta sería la siguiente: si el CEDE y el Confucio están saturados, ¿qué camino se le deja a quien está interesado en estudiar el chino? Y ahí decía usted que había elementos sociales en algunos países que hacían más fácil el idioma y encontrarse con México. No sé si nos podrá decir un poquito más a qué elementos se referiría. Y como veo que se enfoca en los negocios también, su especialidad, una pregunta: hay una corriente de opinión de que en el reciente tratado, en el nuevo tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, había habido una cláusula de exclusión para China implícita, y no sé si sobre eso pudiera comentarlos. Nada más, muchas gracias. Disculpa, ¿se puede explicar un poco lo de elementos? Que lo que no entendí muy bien. No sé si entendí muy bien, pero decía que en otros países había elementos chinos en la sociedad que hacían. Hay más chinos en esas sociedades. Hay más presencia de los chinos. Por ejemplo, en US, San Francisco. Sí, Canadá, o sea, México no se puede comparar con esas sociedades que si quieren, o sea, de la clase aprendimos
como pedir en el restaurante y los platos de la comida y podemos ir a un restaurante. Ahora, afortunadamente ya hay, pero es muy pocas. No hay una presencia, no hay tanta tradición, la presencia cultural es lo que quiero decir. Bueno, empezando con estimado José Luis, lo de técnica de enseñanza. Esa es mi área, estoy muy interesada. Lamentablemente en México la enseñanza del chino, la mayoría sigue por currículum gramática. Algunos se justifican en que el chino es diferente que otros idiomas, es más eficaz empezar así, pero hay otras opiniones también. Por ejemplo, yo apoyo a un approach, enfoque intercultural, no nada más las palabras, sino explicar un poco. No es tanto yo explicar, sino yo también estoy en ese proceso de tener diálogos interculturales. ¿Ustedes qué opinan? Comida, ¿qué abarca ese concepto? ¿Qué hay? Entonces para un mexicano puede ser chilaquiles, enchiladas, pero ¿a qué hora? A las 3. Para un chino la comida es a las 12 o a la 1 más tardar, y entonces hay muchas. ¿Y a qué hora llegas a la comida? Si un amigo te invita a comer 5 minutos antes, al punto, todo es diferente, todo tiene mucho contexto cultural. Y sobre la canción, tenemos nuestra editorial un fenomenal libro, se llama Rock, es de rap. Así, eso ha funcionado muy bien con mis alumnos. Tiene las estructuras básicas y combina con rock. Ellos con el ritmo se puede cantar de alguna manera. Y sí, la canción es muy eficaz para los niños. También enseñando a los niños de Alexander Bain sus clases extracurriculares. Funciona muy bien, sobre todo, además, como ustedes son muy talentosos. Quizá no funciona tan bien con los chinos cuando estudian inglés, pero con ustedes sí, con el, ¿cómo se llama? El clave, ¿no? Tocando el ritmo, y los niños le encanta eso, porque todo idioma es de varias formas, ¿no? De percibir el idioma, es el tono, es el ritmo, es la emoción, el sentimiento con que lo hablas, y es muy interesante. Por eso espero que haya un banco, un database de actividades que los profesores se sienten con confianza en usarlo y aplicarlo, porque es difícil para ellos inventar todas las nuevas actividades. A veces resulta más cómodo para un profesor que ha enseñado 10 años en CELE con el mismo material seguir lo que sabía hacer. Es difícil hacer el cambio, pero si lo proponemos, quizá pueden probar, es lo que pienso. Y sí, México y China son dos países que tienen una cultura milenario y antigua y muy sólida. Y a base de eso, además somos países en vías de desarrollo. A pesar de que dicen que China tiene el volumen de economía del segundo lugar del mundo, si ves los datos de World Bank, seguimos así como per cápita $8,000. Tenemos una base de entendernos. Y por ejemplo la negociación, los americanos son así por principios, pero los chinos, los mexicanos no. Podemos doblarnos, podemos buscar cómo resolver todo ese problema. O sea, tenemos muchos puntos comunes bases comunes que se puede lograr, un entendimiento. Si sabemos a qué queremos negociar y tenemos canales abiertos de comunicación. Y bueno, para estudiar chino, aparte de CELE y Confucio, yo creo que hay otras opciones, no muchas. Hay una agencia de idioma chino, se llama Ni Hao, por Reforma, y hay Vox, también es una agencia por Miguel Ángel de Quevedo, que da clases a jóvenes, adolescentes. También hay tutores que pueden ir a tu casa, pero les digo que todo estamos empezando. No tiene todavía metodología muy maduras, muy eficaces. Y lo del nuevo convenio entre los tres países,
Bueno, yo no desconozco los detalles, pero eso lo hago personalmente, es mi opinión personal, no representa el centro. Y sin ser especialista de economía y de negocios, yo pienso que China no va a rajarse, a asustarse ante esa situación, porque históricamente hemos pasado de situaciones sumamente difíciles. Y yo pienso que este año y el próximo año va a ser muy difícil, pero en 2020 hay muchos económicos también dicen que va a pasar crisis en US, no sabemos, pero es una buena cosa, yo diría, que pasa a los chinos, que quizás ya éramos muy arrogantes, orgullosos, y ahora sirve como un alarma para que nos despertemos y a ver, hay que hacer innovación, hay que desarrollar nuestra propia tecnología y ajustar la estructura. Yo diría que China también va a resistir todos esos retos y vamos a ganar al final a largo plazo. Eso es opinión personal. Gracias, Alejandra. Bien, les agradecemos su asistencia, muy interesante, y pues quedas invitada para cuando tengas un tema que tú pienses, no necesariamente que se nos ocurra a nosotros. Muchas gracias. También pueden ustedes poner más atención a un curso que ofrecido conjuntamente por Sechimex y Colegio de México, de Entendiendo a China. Primero 3 meses de cursos aquí y luego 2 semanas o 3 semanas a China. Es muy interesante ver ese curso. Gracias. Bien, muchas gracias. Les pedimos a Alejandra, por favor.